Matutino Su Mundo. En la medida que uno va ejerciendo este trabajo aquí, uno va categorizando los invitados. Y entonces, mi aliado y socio en este tema, que es Monclús, ya nosotros hemos definido algunos. Y el que está entre nosotros hoy, que vamos a conversar con él, entra en la categoría de veterano, que es una categoría política de nivel. Es un veterano. Es un veterano, ¿verdad? Sí, porque tenemos el oráculo, pero aquí es veterano. Es un veterano. Veterano de la política, Danilo Díaz, miembro del comité político del PLD, diputado y también de la... No sé si tú sigues con el tema de la Junta, la parte técnica. Sí, claro. Estamos ahí. Secretario electoral del Ayer partido. tuvimos pelea con la celebración. Usted sabe de eso, Secretario de maestro. Asuntos Electorales. Vamos a hablar de eso más adelante, del tema de la nueva cédula, obviamente. Pero bienvenido, buenos días. Buenos días. Yo siempre digo que mi mayor rango es que soy amigo de ustedes. Ese es el rango mayor. De eso no hay duda. Tenemos una excelente relación. Usted comunica muy bien en la política, dice las cosas de frente y como son. Y eso nos genera a nosotros como medio la satisfacción de que conversamos con gente que maneja información. En ese sentido, ya usted ha visto el tema de la situación de Irán. El presidente Abinader se reunió con los empresarios, con parte de ellos, con los comerciantes, y ahora va detrás de ustedes, los partidos de oposición. Inmediatamente mandó una comisión donde el presidente Danilo Medina. ¿Estuvo usted presente en esa reunión? No, estuvo nuestro presidente y el secretario general estuvieron representando a la dirección del partido, que son ellos realmente los voceros y los autorizados en este caso a recibir una solicitud que le hicieran y que, bueno, como el contenido específico no se sabía, bueno, fueron receptores de la visita y de lo que le transmitieron y que, como ustedes vieron el día de ayer, en una actividad exitosa del recorrido que está haciendo nuestro presidente por las provincias, reuniéndose con la dirigencia, allá en Santiago Rodríguez, dio unas declaraciones que graficaban la situación, yo pienso, de una forma muy clara y resumida, que este gobierno, y es el problema no de ahora, desde que inició, no tiene un plan. O sea, no hay un plan, no son un equipo, cada quien tiene una agenda particular y la agenda que tienen no tiene que ver con el país y no tiene que ver con lo que debiera estar haciendo la institución que le tocó gestionar en sentido general y sobre todo en lo que tienen que ver con las políticas públicas que tienen impacto macroeconómico. Este gobierno ha descontinuado todas las políticas públicas que fueron exitosas y que realmente nosotros siempre la hemos enarbolado y por eso hoy mismo los estudios revelan que cerca del 60% ve muy bien que el Partido de la Liberación Dominicana vuelva a gobernar. O sea, cuando se le preguntan, o sea, ¿qué usted cree de volver a gobernar? Estamos hablando de cerca de un 60%. Piensa eso, pero es por la obra, o sea, por el referente, porque lo que está sintiendo la población día tras día no era como estaba en cualquier renglón de su actividad cotidiana. O sea, desde que se levanta, desde que llega la noche con los apagones, cuando va al colmado, si tiene que ir al hospital o si tiene que inscribir a su niño en la escuela. O sea, este gobierno ha sido de la incertidumbre para la vida de la gente. Y siempre he dicho que el problema, o no el problema, lo que hay que destacar de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana es que el centro de su política pública fue la gente. Y los funcionarios estaban enfocados en resolver el problema de la gente. Y eso fue lo que lo hizo exitoso. Este gobierno lo que ha hecho es descontinuarlo. Y tenemos problemas prácticamente en todos los renglones. Y como muy bien lo describió él, y yo también lo resumiría de la siguiente manera. Este gobierno fue que llegó, tú ves, y donde hay tarjeta de crédito, tú ves, y ha buscado tarjeta de crédito, y ha utilizado con ella, ha gastado el dinero que había, y ha metido la tarjeta al tope. Entonces, ¿usted entiende que el gobierno se ha endeudado y que eso pudiera traer complicaciones
con respecto a la crisis que nos ahora mismo internacionalmente con el tema de Medio Oriente, eso pudiera impactar a República Dominicana. Sin duda, porque es que ya el gobierno tiene que dedicar de cada 100 pesos que entra, tiene que dedicar de 25 o 26 pesos a pagar el servicio de la deuda. ¿Usted está entendiendo? ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces con la crisis? O sea, de lo que ingresa hay que dedicar la cuarta parte a pagar el servicio de la deuda. Entonces, tú estás limitado, porque tú lo que has hecho es endeudarte. Entonces, las deudas, que no es que sean malas, porque los gobiernos del Partido de la Revolución Dominicana se han endeudado, y de hecho no hay manera de tú poder transformar un país si no acude al endeudamiento. El tema está en que tú inviertes lo que tú coges prestado. Y este gobierno cogió prestado es para gastos corrientes, una gran parte, para cubrir gastos corrientes, porque ha tenido una política pública de gasto sin precedentes en cosas que no sirven para nada. ¿En qué sirve invertir en este presupuesto 12 mil millones de pesos en publicidad? ¿Para qué sirve eso? Ustedes me pueden explicar. En publicidad, 12 mil millones de pesos. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso ahí tú agarras como varios ministerios y un paquete de direcciones también, por ejemplo, que no llegan ahí, publicidad, para decir que están haciendo bien lo que está mal. Y en gran medida han logrado, porque anestesian, neutralizan y todavía algunos mantienen como una percepción, pero cada día es más evidente la necesidad que hay que sacar este gobierno. Danilo, porque ha llevado al país a un callejón sin salida. hay muchas informaciones en redes sociales que cuando estaba el gobierno del PLD, el petróleo estaba más alto y el combustible estaba mucho más barato. ¿Qué información usted tiene al respecto? O sea, teníamos un petróleo incluso cuando Leonel, mucho más elevado, y ellos aplicaban medidas económicas para amortizar este precio y estaba la gasolina mucho más barata. Esta no es la primera vez, ciertamente. No es la primera vez que hay situaciones internacionales que afectan el país. El tema está, el país está preparado o no está preparado. Nos agarran de prevenido, como bien describió el presidente de nuestro partido, Danilo Medina. Nos agarran en un momento donde tenemos unos gastos que ocupan casi la mayor parte del presupuesto. Una inversión de capital prevista muy baja, de las más bajas en toda la historia de la República Dominicana, como fue la del año 2025. Entonces, eso no crea riqueza, eso lo único que hace realmente es profundizar el tema de la crisis, porque el dinero, esta gente han venido regalando. Ellos han dado... El renglón de las pensiones es impresionante también. Es impresionante. Tienen para este año también miles de millones para dar nuevas pensiones, pero pensiones que no son a la gente que ha trabajado, lo que está previsto en la seguridad social, no, sino pensiones solidarias, o sea, como yo le llamo, pensiones a personas. Bueno, ya llega casi a 1.000 millones de pesos, lo que tiene que ver con pensiones de sueldo de más de 100,000 pesos. De más de 100,000 pesos, sí, porque cuando usted tiene 100 y pico, ¿verdad? Cerca de 700 personas que están cobrando más de 100,000 pesos mensuales, es que cobran todos los años, ¿verdad? Más de 1 millón de pesos. Sí. Y ese más de 1 millón de pesos cada uno, cuando usted dice 600 mil millones de pesos, ven acá. 600 mil millones de pesos, que tú lo dices y hasta lo piensas, pero es que es tanto dinero en gente que nunca han trabajado en el Estado para regalárselo por caprichosamente. Pero eso no debe ser. Algunas de esas pensiones no de personas que sí trabajan. Es una irresponsabilidad. Entonces, lo que llamaba la atención nuestro presidente es cómo enfrentar la crisis. Empiece poniendo el ejemplo. Usted tiene que empezar poniendo el ejemplo. El ejemplo, reduzca la publicidad, bájela. Bájele un 75% a eso. Usted no necesita estarse promoviendo tanto. Ya. Con la exoneración, ¿usted haría, hasta el anuncio del metro, usted en su voz tenerla que hacer. Bájele a la publicidad. O sea, bájele a eso. Quite todo lo que tiene que ver con todas esas pensiones. Entonces usted tiene autoridad moral para poder tocar otras puertas. Pero no me hable de cargarle un peso a la gente.
Si usted no da el ejemplo, usted va a mantener esos privilegios y esos gastos que realmente indignantes. Pero hay mucha gente que necesitan esa pensioncita, sobre todo esas pensiones solidarias. Pero eso es lo que tienen que hacer, lo que nosotros decimos, crear empleo, crear la fuente de empleo para que el sector privado lo emplee. En eso que tiene que estar, no regalando el dinero, porque el dinero del presupuesto es para políticas públicas, salud, educación. ¿Te das cuenta? El tema del sistema eléctrico, que también ahí se bota muchísimo dinero porque tampoco hicieron lo que tenían que hacer oportunamente. A pesar de que el problema eléctrico se lo dejamos ahí. Se lo dejamos primero con una planta eléctrica que ha sido realmente la salvación del sistema eléctrico, porque si no hubiéramos colapsado totalmente, produciendo unos beneficios al Estado Dominicano de cerca de 300 millones de dólares anuales. Ninguna otra empresa del Estado en toda la historia del país ha dejado tanto dinero. Esa ha sido la mejor inversión que se ha hecho en la República Dominicana. Gobierno alguno. Se lo dejó ahí para resolverlo. Un déficit que estaba en menos de 500, un subsidio que estaba alrededor de 500 millones de dólares. O sea, bajado. Cuando tú ves los beneficios y eso, prácticamente no había déficit. Esa es la situación. Esta gente lo que ha metido el déficit casi a 2.000 millones. No, en vez de hacer la planta que estaba al lado, preparada, que la inversión era menor, se ponen a inventar, porque es que este es un gobierno de los negocios también, un gobierno de los negocios, que no fueron pensando en cómo resolver el problema de la gente, sino bajo la presión, la ambición voraz de personas, ¿verdad?, del propio gobierno combinado con empresarios que siempre están buscando oportunidades personales que no tienen que ver con la gente, Y entonces en ese contexto se ha venido ejecutando el presupuesto de la nación en estos 6 años que tenemos. Ahora, acotar a la gente, cuando Danilo dice 2.000 millones, es de dólares. De dólares. Porque de dólares. Es mucho en pesos. Sí. Ahora, tradúcalo a Es una dólares locura. para Sí. que usted sepa de lo que estamos locura. hablando. Y ahí se va el dinero del Subió presupuesto. de 500 a 2.000. Sí, por eso cuando el Sí, presidente dice... de menos de 500, estaba en 400 y pico. Cuando el presidente habla de subsidio. 800 mil millones, ¿verdad?, que del presupuesto viene siendo muchísimo más de la mitad. O sea, está hablando, o sea, de todo eso en gasto corriente, que no sirve para nada. Sí. Es como botarlo. Perfecto. Danilo, si el gobierno no tiene un plan, ¿por qué está en ese ciclo de visitas a expresidente y comenzando con el presidente del PLD, Danilo Medina? Es una pregunta que te tengo. Y la segunda tiene que ver, el gobierno está inyectando Energía 2000, va a aportar, no recuerdo la cantidad de kilovatios, pero está cíclicamente aportando al sistema eléctrico, y eso es como una señal de alivio. Sabemos la importancia de Punta Catalina. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos comprando la energía también muy cara, con toda esa barcaza, etcétera, que fue una de las cosas que hizo Punta Catalina, que fue una de las causas donde hubo tanto encono contra el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. No se ve, esa parte no se ve, pero realmente el cartel eléctrico estuvo detrás de eso, porque la oposición a Punta Catalina fue feroz, y el financiamiento de la Marcha Verde y una serie de protestas y cosas que se veían y que se inflaban, estaban detrás ahí porque querían impedir eso que se logró, que fue un cambio de la matriz eléctrica que permitió que los sincerizar los precios. No, que ellos que imponían los precios Sí. tuvieron que sentarse y los precios bajaron de hasta 30 que se compraba a menos de 9. A 9 bajaron los precios. Entonces eso cambió totalmente. Eso combinado con la política de renovación de energía renovable y demás, todo lo que se instaló en ese proceso, el cambio a gas también, pues evidentemente hicimos otro sistema eléctrico. Ese era el camino por donde íbamos. Pero ahora hemos vuelto a comprar energía carísima. Y entonces la energía cara se paga cara. Ese es el problema que estamos teniendo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Danilo, y tenemos que hablar necesariamente del tema de la cedulación y otros temas de la política nacional cuando retornemos. ¿Ya usted sacó su cédula? Claro. Claro, yo lo vi. No, yo fui de los primeros En la ya. comisión, y además como delegado. Fui de los primeros. Sí, porque cuando estaban en la fase promocional, que fue lo que sucedió hasta el sábado 11,
ahí la Junta tenía 4.000 plásticos y escogió inteligentemente, digo, no lo digo por nosotros, sino sectores que impactan. Exacto, el multiplicador de los artistas y demás. Ustedes seguro tienen su cédula. Ahí nosotros no lo llamaron. A mí no. No diga nosotros, nosotros mucha gente. Vamos a la pausa. Bueno, la verdad es que tenemos un proceso como país. A veces uno va resolviendo los temas, si no lo valora en su justa dimensión, porque una vez resuelto un problema, usted se enfoca en el otro problema. Esa es la naturaleza humana y por eso no paramos nunca el proceso de avance social en términos generales de la humanidad. Y eso tiene que ver, lo digo precisamente porque estamos resolviendo un tema con la nueva cédula de identidad y electoral, que es una de las más avanzadas, está categorizada ya entre los países 5 o 6, no pasan de ahí, de la categoría del tipo de documento que estamos teniendo, Danilo. ¿Cómo ustedes, es así técnicamente hablando esa cédula? No, definitivamente es un salto que estamos dando de, digamos, una cédula bruta, que fue como se le llamó en su momento cuando se hizo, porque pudimos haber dado un salto en el 2014, tuvimos una oportunidad ahí, pero hicimos ahí una transición, mantuvimos una cédula sin chip. Esta cédula es una cédula inteligente, porque tiene un chip que además va a permitir que usted pueda incorporar otras documentaciones en la misma cédula como tal, como es el caso de la misma licencia de porte de armas, licencia para conducir, la donación de órganos, o sea que puedes tú incorporar ahí también tu firma digital, que es un gran beneficio y lo va a poder tener en aplicaciones. Es una de las cosas que se pueden adicionar a esta nueva cédula. Y amén de que el proceso de cedulación que empezó formalmente en el día de ayer, va también a permitir una depuración también de todo lo que tiene que ver con la identidad de los dominicanos, con los documentos de identidad de los dominicanos, porque este va a ser, está integrado ya al registro civil. Y eso es muy importante. Y en esa depuración se han identificado a decenas de miles de personas que realmente tenían un documento, por ejemplo, con acta de nacimientos de personas que habían fallecido, que no necesariamente era para temas de carácter electoral, sino muchas veces de identidad, de extranjeros o personas para viajar fuera, en fin. Hay que destacar eso. Esto está blindado, esto blinda esa parte porque hay una integración entre ambas causas. Solo por eso ya es bastante relevante. Nos encaminamos. Amén de la característica que presenta el documento a nivel de seguridad. El proceso inició una fase promocional hasta el sábado y en el día de ayer formalmente. Ayer fue un día de aprendizaje, definitivamente, porque hubo sus incidentes, sus inconvenientes, claro. Se pudieron, según declaraciones oficiales de la Junta Central Electoral, se atendieron unos 11.000 y tanto de dominicanos, de los cuales 9.000 y algo le entregaron su cédula, y unos 1.900 y tanto se la pusieron diferido, porque los ciudadanos que tengan algún tipo de situación con sus datos, demás, cambio de residencia y no muestran evidencia como para hacer el cambio, como que tienen que ser documentos que muestren que vive allí, pues entonces se le difiere pero ya se le toman todos los datos, solo tienen que volver a retirar. ¿Cómo evalúas ese proceso? Y de Estado Civil. Bueno, el inicio yo lo he llamado de aprendizaje. Correcto. De aprendizaje porque hubieron muchísimas situaciones, hubo centros donde no se pudo entregar ninguna, pero a nivel nacional pudieron ser atendidos 11.000 y pico ciudadanos, que se le entregó su cédula a la gran parte y otra parte que tienen que tomar la diferencia. Le va a favorecer mucho a ustedes el hecho de esa depuración que se va a hacer o que ya se inició en la Junta Central Electoral con respecto a los muertos que están vivos. Correcto. Sí, ya eso no es posible, porque ya todo lo que es, digamos, ¿verdad?, el ciclo evolutivo de la actividad civil del ciudadano desde que nace, con el acta de nacimiento,
que se casa, ¿verdad? Y que fallece o que se divorcia, todo eso está registrado y ya una persona cuando va allí no puede decir que es soltero si la Junta sabe que es casado, porque la Junta es la que administra todo el proceso de la actividad civil y eso está integrado ahora y es un blindaje sin lugar a duda en esa parte. El desafío ahora es implementar este proceso. La Junta no puede dormirse en sus laureles. Nosotros como partido, y es lo que los partidos en este caso han estado acompañando a la Junta, y la Junta debe reciprocar en lo que tiene que ver con mantenernos informados, porque nosotros somos motores de alguna manera del proceso, porque ¿qué queremos nosotros? Que toda la simpatía del Partido de la Revolución Dominicana se cedule, porque con esa cédula que se va a poder votar. Y entonces nosotros nos hemos involucrado en ese proceso con el interés de que nuestros militantes, nuestra simpatía y también la ciudadanía, porque también esta es una buena oportunidad para conversar con la gente, ¿verdad? E invitarlo a que cumplan con su deber ciudadano de tener su cédula, porque hasta marzo del 27 estará vigente la cédula actual. Sí. O sea, la vieja, estará vigente. Ya a partir de marzo del 17, que ya ha cumplido el ciclo del año, ustedes saben que estamos en abril, la Junta lo está haciendo por el aniversario de nacimiento de los ciudadanos, que tienen que ir a cedularse. Y todos los que nacieron en abril, cualquier día de abril, los que nacieron del 1 al 30, pueden asistir a cedularse. Nos encaminamos con esta cédula. ¿Es posible técnicamente hablando, lo pregunto desde la ignorancia absoluta, de ir a un documento único con esta cédula? ¿Nos encaminamos a ese proceso? Mira, esta cédula tiene las condiciones para eso. Por ejemplo, para nosotros la licencia fue se está regalando el dinero ahí. Eso se pudo haber hecho a través de la cédula y no tener que buscar o pagarle a una empresa 8.000 millones de pesos. Se pudo haber hecho por ahí la cédula con un link y ya quedan integradas y los ciudadanos podían perfectamente con la misma cédula ser el porte de su licencia. ¿Y pasaporte? El pasaporte es diferente quizás. Por el sello de las visas. Sí, porque los pasaportes tienen un estándar internacional, ¿verdad? Hay un convenio en ese sentido. Fíjense que todos los pasaportes se parecen, ¿verdad? O sea, tienen una libreta y demás. Y esta cédula de identidad hay que sellarlo, o sea que el pasaporte quizá no, pero los demás documentos que tienen que ver, nacionales, porte de licencia de armas, pueden hacerse a través de este documento. Hacia ahí es que debiéramos algo importante, es bueno destacar de que la cédula, generalmente la licencia tiene la misma numeración de la cédula, o sea que como usted dice, no había necesidad de tener dos documentos. También es bueno destacar esa es una idea nuestra, déjeme decirlo. Sí, tienen la misma numeración. Cuando yo era director de migración y auspiciamos esa unificación de los documentos, los números, recuerdo que lo primero que hicimos fue en que la residencia, o sea que hay cédula también de extranjeros. Entonces tuvieran el mismo número entre licencia y cédula. 4 tipos de cédula. Sí. Menores, extranjeros, militares y la de identidad electoral. Algo importante. Porque hay una que es de identidad pero no electoral, como la de los guardias, por ejemplo. Es de identidad pero no electoral. Todas son de identidad. Sí, todas. Exacto. La única que es electoral es la de los mayores de 18 años que no son militares. Algo importante. Y no son extranjeros. Entonces, la de los extranjeros. La Junta Central Electoral ha habilitado 190 centros a nivel nacional y de 8 a 10 van a trabajar 24 horas y las personas que no cumplan en ese mes pero que deseen su cédula tendrán la opción de en horarios nocturnos o fuera de horario de 7 de la noche a 6 de la mañana por cita. De 11 de la noche por cita, ¿no verdad? Entonces de adquirir este nuevo documento. Correcto, sí. En caso de que lo requieran que no sea su mes de cumpleaños. Es correcto. 190 centros y de 8 a 10 van a trabajar 24 horas. Es correcto. Ellos tienen 3 modalidades en 200 y pico, ¿verdad?, de escenario en todo el territorio nacional, en el cual el estándar de 8 a 5. Tienen 30, digamos, los municipios cabecera, tienen una que trabajará hasta las 9 de la noche, y tienen además
tal como decías, tienen 10 que van a trabajar 24 horas interrumpidas. Entonces, el último turno, el de 11 de la noche a 7 de la mañana, los ciudadanos que no cumplen años en el mes de abril, que tengan alguna necesidad de poderlo hacer, pueden hacerlo. Y como bien decía, a través de citas, y serán atendidos en ese, Yo en ese quisiera, horario. Danilo, aprovechar, vamos a entrar en el ámbito político y una cifra que ha compartido con nosotros acá de cómo el PLD, cómo los ciudadanos quieren el retorno del Partido de la Liberación Dominicana. Quiero una evaluación rápida tuya sobre el tema deportivo. ¿Sabes por qué? Tú fuiste presidente del Club San Lázaro. Hace ministro unos de años, deporte. Ministro de Deporte. Y aquí hemos tenido... Esa no la sabíamos uno de San Lázaro. Te di ahí. Entonces, una vida. y jovencito. Y a él no le va a gustar ese dato. No, tú no te que parpadeó y que wow. Yo fui atleta. Yo no fui una estrella, no fui buena, pero Hiciste algo, hiciste Pero hiciste algo. Se defendió. En el 1974 vino la gran reforma deportiva, no necesariamente en el ámbito jurídico, ¿no? Pero Balaguer aportó todos los recursos y celebramos los 12 Juegos Centroamericanos del Caribe. Repetimos la hazaña en 1986, o sea, 11 años después, otra vez adquirimos la sede, Santiago 86, en el 2013 entonces los Panamericanos. El PLD no le tocó citas así, ni panamericanas ni centroamericanas. En este año, entre julio y agosto, se va a celebrar nuevamente los centroamericanos y del Caribe. ¿Qué evaluación tú tienes pues de la organización, de lo que se está haciendo para tener una buena cita deportiva? Sí, pero debo precisar algo antes. Nosotros fuimos que dimos la autorización, ¿sabes que el país tiene que dar la autorización? Para esto del 2026 fue en la gestión del presidente Danilo Medina. Y nos tocó a nosotros como ministro de Deporte, pues... Lograr la sede. Exactamente, para lograr la sede y acompañar a la comisión que tuvo la idea en ese momento. Esto es una continuidad de Estado, entonces, ahí, en esa parte. Sí, Le toca son parte, pocas de las cosas que ha Bueno. habido continuidad de Estado. Esto ha habido continuidad de Estado. Y ahí hay que dar el mérito también al movimiento deportivo y a la comisión que se creó que le dio seguimiento a este tema, que creo que es un compromiso de todos. Quien preside el comité, un amigo de todos nosotros, José Monegro, que creo que lo está haciendo bien y ha sido clave para todo el proceso de gestión. La acompaña don Felipe Vicini allí también, No que es el diga, José vicepresidente. Monegro. Y bueno, están allí. Nosotros podemos decir sobre ese particular, el deporte es fundamental como parte de las políticas públicas y nosotros cuando estuvimos allí lo que quisimos fue aportar, nos tocó y cuando uno le toca, bueno, va a hacer su tarea. Nosotros tuvimos 3 ejes y creo que logramos el mejor ciclo deportivo a nivel de lo que tiene que ver con el alto rendimiento, fue el que nos correspondió. Los números están ahí, son la mejor participación en unos centroamericanos, la mejor participación en unos panamericanos del país. Y eso rompió el récord que teníamos con el 2003. Cuando tú eres sede, tú participas en todos los deportes y tienes más oportunidades porque tú no tienes que clasificar. Y entonces además hay asistencia técnica en este caso de Panam Sport. En fin, el 2003 era el tope. Nosotros lo rompimos en el 2018 con Lima, Perú, y superamos eso. Y también nuestra participación en los Juegos Olímpicos del 21, que fue en el 20, porque los atletas, por la pandemia no permitió, pero fueron los atletas que clasificaron en nuestro ciclo y también fue nuestra mejor participación olímpica. O sea, lo que quiero decir es que cumplimos esa parte y a nivel de lo que es eso fue el deporte como compromiso, como marca país, que lo marcamos como un eje. Sí. Después, como derecho, hicimos 2 juegos estudiantiles coordinados con el Ministerio de Educación y también hicimos los Juegos Nacionales que los rescatamos. Perdona que te interrumpa, porque este hombre se pone nervioso con 2 temas, el entretenimiento y los deportes. Este es un tipo rarísimo. ¿Tú quieres decir que los indicadores deportivos de República Dominicana a nivel olímpico, centroamericano y panamericano son mejores, más positivos que todas las administraciones anteriores? La nuestra, sí, claro, 2016-2020. Si no, ahí están los números. O sea, mejores centroamericanos, mejores panamericanos y mejores Juegos Olímpicos. O sea, nuestra mejor participación, pero fue porque hubo una política pública. ¿Cuál? Nosotros nos juntamos, nosotros de lo que es a veces el Ministerio de Deporte, que la Federación y el Comité Olímpico tratan de tratarlo así,
y a veces lo acogen los ministros de ser suplidores de recursos. ¿No? Nosotros, de que llegamos, le dijimos, preferimos renunciar a ser suplidores de recursos. Nosotros vamos a acompañarlo en la planificación de la política pública deportiva. Nos reunimos varias veces, son 32 federaciones, nos reunimos con todas, más de una vez planificando el ciclo, porque la República Dominicana tiene una virtud que no lo tiene, que es casual, que el ciclo olímpico empieza también con el ciclo gubernamental. 2016, 2020. O sea, y eso es una ventaja que no la tienen otros países, porque si tú lo agarras, si fuera, por ejemplo, en la mitad del ciclo, no te da tiempo crear, pero a nosotros nos dio tiempo prepararnos, hicimos un trabajo y nuestros atletas fueron los mejores preparados que hayan participado Danilo, en proceso alguno, porque compitieron y lo pusimos a competir. La inversión Danilo, ahí se hacía con calidad. El dinero se invertía. Antes de que Graimer te interrumpa, No, pero... Lo repiten el tema. No, está hablando de salsa. Sí, Mira, no, pero sí, en el mira, tema que le gusta. pero a Lionel hay que reconocerle el Parni, un gran proyecto. no, mi hermano Jay, Espérate, que está viendo el Y programa. además, en la Constitución del Yo tengo mucho que no 2010, veo al Jay. oye, Danilo, del 10, el deporte y la recreación son derechos fundamentales. Claro. Pero que tú tomas te me quedas del 16 al 20. No. Mira. Dame decirte. No, nosotros vinimos desde el 96 acompañando la política pública deportiva y sin lugar a duda no ha sido un deporte en todos los renglones. El Partido de la Revolución Dominicana transformó la República Dominicana. Mi querido Dale paso a Greg. Danilo, le voy a mencionar varios atletas, a ver en qué está. Seguimos en deporte. Sí, mire, él se llama Charlie Mariotti, un atleta. Otro se llama Abel Martínez. Otro se llama Francisco Javier. Hay uno que se llama Domínguez Brito. Todos esos atletas del PLD. ¿Cómo es que van a correr los 100 metros planos de la interna? Tan gordo. ¿Cómo está el proceso interno? El Porque esos proceso atletas interno están como medio que revolteados. realmente son 7 atletas que hay Y ahí. Gonzalo, Porque Gonzalo. no puedes dejar fuera a Luis de Gonzalo. León, Claro, a Manfred Gonzalo Castillo. y a Gonzalo Castillo. Claro. Ay, No puede- Gonzalo, se le quedó Sí, Gonzalo. Y ese sí es fuerte. No, ¿Qué ese va a tiene- pensar que interesado? ese tiene mollero. Ese tiene mollero. Mollero de No, todo. déjeme Sí, decirle, esteroide. déjeme Sí. decirle. Vamos a ver cómo está el proceso interno. Mire, después de la reunión del domingo 22 de febrero fue, ahora no recuerdo, pudo haber sido febrero, sí, de febrero, que del Comité Central, que unánimemente todos los aspirantes presentes y miembros del Comité Central votaron para, ¿verdad?, definir el proceso, cuando entre todos, ¿verdad?, nos ponemos de acuerdo para que en vez de que hayan 7 sea un solo aspirante y poderlo presentar cuando la ley manda, que en el periodo de julio a octubre del 2027. Esa reunión cambió el panorama porque fue una reunión unitaria, de unidad, y donde ya tenemos claro el rumbo, porque como explicó el presidente en una declaración, el presidente Medina, el caballo está preparado, porque el caballo, como le dije ahorita, la gente lo que ve es que la idea de que el PLD vuelva, la ve con simpatía, cerca del 60% de la población, porque gobernamos bien. Gobernamos bien. Danilo, ¿cuál es el caballo? ¿Cuál es el caballo del PLD? No, el caballo es el partido. El caballo es el partido. El jinete. ¿Y cuál es el jinete? El jinete, que es lo que nos falta. Ese es el que vamos a escoger. Bueno, esos atletas que Graimer definió y que nosotros completamos, están corriendo. O sea, ya empezaron a correr. Todavía la carrera está empezando ahora. No se puede definir quién será el ganador. Nosotros como árbitro mucho menos podemos dar una opinión en esa dirección, pero sí lo que les puedo decir es que eso va muy bien, porque fíjese, ayer habían 2 allá presentes, 2 de los aspirantes. Digo, yo no estuve presente, fue la imagen, ahora no quiero si omití alguno, pero vimos allí a Francisco Domínguez Brito, vimos a Abel Martínez, que acompañaron al presidente en el tema, pero los otros pues están en su movimiento, su equipo de trabajo, ellos mismos también presentes, porque nosotros tenemos toda la autoridad para poder hablar, porque hay una obra de gobierno que está ahí y en ese sentido tenemos una propuesta y ellos además se montarán, el que resulte beneficiario en octubre 18 de ser el que lo representa a todos, se va a montar en una estructura organizativa electoral que
quien les habla, junto con un equipo de compañeros, formamos parte de esa comisión que de la línea organizativa electoral está trabajando, creando la más poderosa estructura organizativa electoral que partido alguno haya Moncloa manejó tenido. un dato aquí. Y estamos trabajando fuerte en eso. Moncloa manejó un dato aquí que no me han desmentido. que no lo han desmentido. No me han Para esos desmentido. fines, así que nosotros, eso va, Mira. eso va muy bien. Mira, Eso va muy bien. Escuche mi dile tú. No, hágase No, pero dile responsable tú. usted de su cosa. Dígale. Marco, tira para adelante. Te llamo hermano, no se preocupe. Ok, en lo que él analiza, yo quisiera saber, en lo que él analiza eso, ¿cuál es el jinete No, pero no quiere hablar de deporte. ¿Cuál es el jinete que tiene más fanáticos para ir a las instalaciones a echar la carrera? Gonzalo Castillo. Mira, bueno. no, el que resulte ganador, definitivamente, porque resulte No, ganador. espérate. Cuando tú llevas a un jinete a correr, tú sabes que tiene que llevar un jinete bueno. O sea, eso no es a lo loco. No, miren, es que todos tienen condiciones. Tiene que garantizar el quórum. Todos tienen, en sentido general, condiciones excepcionales. O sea, tú tienes, yo no quiero empezar a detallar, pero cualquiera que tú menciones, pues tú le tienes atributos como para ser tomado en cuenta. Porque Ahí está tiene Luis experiencia de León. Estado. Luis de León. El hermano Luis es un aspirante siempre. Y Gonzalo eterno. Castillo. Siempre. Y Gonzalo Castillo. ¿Quién Gonzalo llena Castillo. más, No, Luis o Gonzalo? Mira, yo no puedo opinar, o sea, a nivel de inclinación, pero sin dudas la elección de los 7 produjo una alegría en ese día, unánime, porque fue que los... Pero ¿y dónde está eso, Danilo? los Porque- aspirantes. No, al que vimos regado fue a Abel Martínez con el proceso. Dijo que Sí. no va a aceptar eso de que Pero Abel no estuvo presente. Y en esa Él no estuvo convención- presente, pero déjeme decirle, en beneficio de Abel, debo decirlo, que estaba ayer en la actividad, por cierto. Sin lugar a dudas se ha ido integrando, o sea, cuando digo integrando me refiero que él estuvo presente en la reunión del comité político posterior, donde ya definimos aspectos que tuvieron que ver con quién iban a integrar la comisión que iba a organizar el proceso. Y ahí él estuvo presente y participó y hizo recomendación, porque Abel apuesta a que todo salga bien por encima de cualquier cosa, y además lo que exigía, la principal exigencia de Abel era que hubiera consenso. Y Mírame ya a los él ha ojos. visto que ha habido consenso. Espérate. Y en ese Mírame a sentido- los ojos, mírame a los ojos. Gustavo Sánchez. En esa concentración que llevaron a cabo aquí en el Mauricio Báez, ahí yo nada más escuchaba los aplausos de Gonzalo Castillo. No, realmente lo que pasa es que cada quien publicó los aplausos que cuando sonaron. Manejaron las redes ahí. A cada candidato, aspirante, perdón, que se anunció, hubo sus aplausos. Con Luis de León fue una locura. Con el Luis de León, porque Luis no había dicho, ¿no? Porque, oye, ¿qué pasa? Los que no habían dicho tuvieron quizás más oportunidad, que fue el caso de Luis y el de Gonzalo mismo, que fueron aplaudidos Y una- ensordecedoramente. una Pero ya lo pregunta. conocido, pero recibieron su aplauso, sí, pero sí. la sorpresa, tú sabes que siempre es la que Danilo. genera más emoción. ¿Puede Gonzalo Castillo ser precandidato y futuro candidato del PLD a pesar de tener un proceso abierto en la justicia dominicana? Totalmente. Tiene todo el derecho, y entendemos, y ahí sí puedo opinar, que si hay justicia deberá salir absuelto, porque si hay uno que no debiera estar nunca en ese expediente, que fue un asunto absurdo, politizado, si se quiere, de tenerlo allí, porque nunca lo había investigado para nada, lo llamaron y ese día lo dejaron porque un bandido, delincuente confeso, porque él mismo de nombre Mimilo, dijo que él le había entregado dinero, le había enviado dinero. O sea, ese charlatán, tú entiendes, que además lo premiaron con la libertad, jugó ahí, parece que lo obligaron a decir eso es lo que uno piensa en ese caso. Y entonces estuvo con esa situación, pero no importa lo que suceda en ese sentido, ¿tú entiendes? Porque al final eso no lo inhabilita. Independientemente Si el resultado de la justicia no es con el resultado que ustedes esperan, ahí sí estaría inhabilitado. Porque una cosa es acusar y otra cosa es una sentencia, que es lo que puede impedir que alguien ¿No tenga. tendría que esperar una sentencia para ser precandidato o candidato? No, tiene que esperar la acusación, no lo hace. Pero nosotros estamos convencidos que si hay justicia, debe ser absuelto. O sea, que eso no es un óbice para él ni para ningún compañero Viene que tenga una nueva condición lugar semejante. a favor de Gonzalo.
se dice que viene un no al lugar a favor de González. Sí, porque que los hechos, ustedes vieron también las declaraciones de José Ramón también, que también presentó, hizo pública, o se hicieron públicas su intervención allí, y igual también, que no tiene ningún mérito, porque la propia Fiscalía no pudo presentar ninguna acusación en sí. Tú dices que el PLD, que hay una valoración de un 60% para de la población 60%, sí. para que el PLD, ¿y qué fuente es esa, Danilo? Encuesta que ustedes hacen investigaciones internas. De mercado interno que ustedes interno, hacen. claro. ¿La más reciente cuándo fue? Esto es reciente, de hace poco, después de Semana Santa. Sin embargo, en las encuestas privadas, las firmas privadas que publican como ACD Media, el PLD está en un tercer lugar. Primer lugar, Fuerza del Pueblo. Segundo lugar, PRM. Y el PLD muy lejano. Vamos a ponerlo en contexto. Y vamos a citar esa misma ACD Media. ACD Media, en diciembre, que fue la penúltima, en diciembre terminó liderando la oposición al Partido de la Liberación Dominicana, encima de la Fuerza del Pueblo, en diciembre, ACD Media. Y en esa encuesta también se expresaron varias cosas interesantes. Por ejemplo, cuando se le preguntaba cuál era el partido mejor preparado para gobernar, el PLD no estaba en segundo lugar, sino liderando en primer lugar, partido PLD. Cuando se le preguntaba cuál fue el partido que más cercano a la gente, el PLD estaba también en primer lugar. Cuando se le preguntaba cuál fue el mejor gobierno, si de lo que han habido, el gobierno de Danilo Medina, del PLD. Entonces, eso lo dijo ACD Media en abril. Después, en la siguiente, porque hay un ciclo, a veces se van arriba, a veces va, sí, pero nosotros estábamos ahí en segundo. En este momento entendemos que lo estamos como partido. Nosotros sí, pero tenemos maestro, veterano, esa pregunta estaba cerrada para que se votara por el PLD. Porque la Fuerza del Pueblo no ha sido gobierno. Y si tú dices cuál ha sido el mejor gobierno, entonces van a decir que no pueden incluir a la Fuerza del Pueblo. No, en la parte de gobierno. La gente no se acuerda de Leonel Fernández. Leonel fue a Leonel lo jubilaron en el 12. En esa pregunta. Como presidente. Era el gobierno. Gobierno PLD, Danilo. Tiene que salir el PLD en primer lugar, profesor, porque no aplica la Fuerza del Pueblo. No, gobierno PLD Danilo, gobierno PLD, Fuerza del Pueblo de Leonel. Era lo que decía. Y bueno, mencionaba a Leonel ahí en esa parte. Pero sin lugar a dudas, reconocen porque es Leonel coge colita ahí en esa valoración. El más reciente y como partido, es la realidad. Quienes le han tocado transformar la República Dominicana es al PLD. Y entonces el beneficio de eso, eso es lo que nos hace duro como partido. Lo que tenemos. Pero y usted estamos resolviendo. Que Leonel es el líder de la oposición por su desempeño en el último proceso electoral. Mira, sin lugar a duda, en este caso, hablando de candidatura, mientras el PLD no defina su aspirante, fíjate y te cuento lo que pasó en el 22. En el 22, cuando hicimos la consulta, Abel Martínez, en octubre, cuando se hizo la encuesta en octubre, le pasó a todo el mundo que estaba en la oposición. Pero no lo había hecho hasta que no teníamos un candidato. ¿Entiendes? Ahora, con el resultado, con el consentimiento de todos los que participaron, hizo que el PLD se disparara. Ya eso fue declinándose después, pero en ese momento tuvimos esa posición. Nosotros apostamos a eso, estamos apostando a eso, y además que va a ser motivo de otra entrevista, ¿verdad? Sí, claro. Cuando volvamos, vamos a analizar ya he cogido el aspirante, vamos a volver a hablar aquí, a ver si el gas pela. Tengo una pregunta. Dagoberto Rodríguez Adames me ha sorprendido que él cede su senaduría por independencia para un acuerdo estratégico ya que no aguanta PRM, PLD. Y en la calle se dice. ¿Digo eso, Dago? Dago dice, yo entrego mi senaduría. Yo me voy a sacrificar. Pues ¿sabes lo que dijo el Torito en Bonao pero deja que él me responda. Venga por aquí. ¿Usted favorece esa alianza desde ya PRM, PLD?
No, porque la alianza que puede darse es PRM Fuerza del Pueblo, porque que ya se ha dado en el pasado, pero con nosotros somos un partido de oposición, lo que queremos es sacar a esta gente. Entonces ustedes apoyarán a Leonel Fernández como candidato presidencial. No, totalmente. Apoyarán al Es un presidente invento Fernández. Pero descartado totalmente. Nosotros estamos trabajando para sacar a este gobierno. Ese es lo que está haciendo el Partido Pero Dominicano. dice el Torito, porque no está gobernando bien. Sí. Y entonces la gente lo que quiere es que volvamos a gobernar y estamos trabajando para eso. Danilo, si el PRM o partidos de oposición, sin mencionar, utilizan las denuncias de corrupción y los casos de corrupción o de supuesta corrupción que se generó durante el gobierno del PLD nuevamente, ¿esto no lo debilitaría un poco más el partido? No, el gobierno va a utilizar, va a sacar la corrupción que se le atribuye, ¿verdad?, a los gobiernos del PLD desde mucho antes, ¿verdad? Y la de ahora, las últimas, eso es un mecanismo de defensa, pero la gente eso no tiene no va a tener ningún efecto, porque que la gente, algo que también salió en la última encuesta de ACD Media, quien lidera la corrupción es el partido de gobierno. O sea, no pueden hablar de eso, de esa materia de corrupción no pueden hablar, porque para la gente el partido más corrupto es el Partido Revolucionario Moderno, sin lugar a dudas. Y la corrupción que se nos atribuye a nosotros, ¿quién está preso? ¿Quién está preso? No hay sentencia definitiva. No hay sentencia definitiva, claro. Y además se le han caído todos los expedientes. Danilo, dijo el Torito ayer en Bonao, una gran concentración, que para el 2028 al PLD y a la Fuerza del Pueblo él le va a cantar una canción. Y la tituló Se murió. ¿Qué opinión te merece? No, el Torito es un cantante, un artista, y bueno, el hombre de los merengues tumbamesa. Sí. Tumbamesa, ¿verdad? Sí. Eso que suena, que todo el mundo quiere pararse. Cuando suenan así de repente. Y hay merengue que no hay forma que uno no se pase. Sí, el Torito tiene de eso. Sí, tiene de eso es que él sabe. Y de eso que él sabe. De eso hay que su comida aparte. Ajá. Y de política no. No, el Torito, que lo quiero mucho, siempre oramos, siempre por su recuperación. Entonces el PRM es campeón en corrupción. El PRM, sí. Según la encuesta, según los estudios, sí, el partido que encabeza, que lo ven en la percepción, es eso. Es eso. Y en todos los gobiernos, en toda la historia de la República Dominicana, siempre es posible que haya alguien que se quiera pasar de listo. Eso es normal en toda la historia y en todos los países. Eso se da porque el tráfico de influencia se da en Estados Unidos, en todas partes. El tema de la corrupción, lo que hay que medirlo es por las realizaciones de los gobiernos. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, la corrupción, aquí regalan el dinero. Este es un gobierno que regala el dinero. Miren, y de eso no hablamos y ya no hay tiempo, pero le dejo como parte final. Este gobierno no licita. Este gobierno no licita. Este gobierno, no licita. Este gobierno lo que hace, bajo el truco y el irresponsable de Carlos Pimentel, bajo su dirección, que habló tanta baba cuando fue director, que ha auspiciado eso, todos esos trucos, entre el fideicomiso y lo que tiene que ver con el mecanismo de cesión, la contratación por excepción, son los que rigen realmente la ejecución presupuestaria de este gobierno. Anoten eso, es lo que rigen. Todo el presupuesto se gasta por excepción. Son 800 por aquí, 300 por aquí, sin licitación, sin dar participación. Un gobierno que no licita. ¿Cuántos concursos ha hecho este gobierno? ¿Cuántos concursos ha hecho este gobierno? Que uno de la modalidad de contratación, ¿cuánto? Y eso hay que decirlo, por eso decimos que el gobierno de Danilo Medina ha sido el mejor gobierno de la República Dominicana, porque su centro fue la gente. Cuando un presidente que tiene que administrar recursos dice, no, vamos a democratizar el presupuesto. Fueron más de 100,000 millones de pesos que se invirtieron en las escuelas a ingenieros que nunca fueron su primera obra, de 70 millones, 50 millones, y bueno, ahí están los resultados. Tú hablas de y los el impacto, sorteos. Eso transformó la vida de tantas familias, de miles de ingenieros que transformaron su vida, y eso es la familia, pero se hicieron también para proteger a las mujeres, para la MIPYME. Eso es participación presupuestaria. Eso es
democratizar el presupuesto. ¿Cuánto sorteo ha hecho este gobierno? Ni un solo. Y el aumento de la Cámara de Cuentas. No gasta un peso porque todo está predeterminado a quién se le va a dar. Y la modificación de esta ley de compra y contrataciones. Esta modificación de la ley de compra y contrataciones que amplió el umbral para que no se vaya a licitación. ¿Qué le parece? Mira, lo que hizo fue reforzó la ley, la modalidad de sección. Nosotros hicimos 4 propuestas que no fueron acogidas en esa comisión, que no formaba parte, pero fuimos por la importancia que tiene, hicimos varias propuestas y varias de ellas eran justamente tratar de reforzar lo que fueron medios que democratizaron el presupuesto. Por ejemplo, garantizar los concursos, los sorteos en parte del presupuesto de la ejecución presupuestaria de las instituciones. La contratación por subasta inversa, cuando se tratara de grandes montos y licitaciones internacionales, como el caso del carbón, por ejemplo, que ha sido quizá la agitación más transparente que se ha hecho en la República Dominicana, que fue una idea de don Pepín Corripio con Punta Catalina. Esta gente la cambiaron. Y ustedes saben por qué aquí hubo problemas. Ustedes se recuerdan que no compraron el carbón al tiempo, pero que estaban negociando, buscando ver la manera de cómo, ¿verdad? Yo sí sé que se metió unos dólares groseros. Y cambiaron eso. La subasta inversa es prácticamente para que públicamente tú digas cuál es la más barata. Ahí, y eso hace que baje el precio. Eso acabó el carbón y se fue. Y ahí lo que se hizo otro negocio. Este es el gobierno de los negocios. Don Danilo, nos vamos. Gracias por su... Es una entrevista corta siempre, y espere la respuesta del señor Carlos Pimentel, que usted dijo que hablaba mucha baba, tanta baba que hablaba. Cuando antes. tuvo participación ciudadana. Pero espere la respuesta de él. Pero claro, pero los hechos están ahí. Esta ha sido una gestión fracasada en lo que tiene que ver con contratación pública. Fracasada. Gracias. Aquí no se licita. Muchas gracias, Danilo. Vamos a la pausa. Retornamos con el resto del contenido. Matutino Su Mundo.